Buenas noches, iniciamos esta grabación. Estamos en la semana 2, en la sesión 3 del módulo 5 de argumentación, prepa línea C. Ay, justo, va llegando alguien. Ay, no está, me parece. Bueno. Buenas noches, Maritza. Justo iba iniciando. Entonces, llegas a tiempo. Ok. Bueno, vamos a empezar esta sesión. Y vamos a empezar con un repasito, ¿sale? Estamos en que en este módulo hemos estado hablando la semana anterior sobre la argumentación y lo que tenemos como argumentación es un texto que tiene la finalidad de persuadir. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere convencer a un destinatario de que su punto de vista es válido, ¿no? Tiene que convencerlo, ya sea de la falsedad o la veracidad de una teoría o de una situación que se presenta, para lo cual va a aportar determinadas razones. Aparte de esta intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización del contenido que lo define como tal. Se presentan opiniones que deben ser defendidas o rechazadas con argumentos que derivan de una forma lógica en una determinada conclusión o tesis. Entonces, yo les hice ver una como tipo formulita, ¿no? Que si la tomamos en cuenta va a ser mucho más fácil poder desarrollar los argumentos. Debemos partir de una afirmación, ¿sale? Es importante que podamos construir una afirmación con algunos elementos de redacción que nos ayuden a ser lo más claro posible de estructurarla. Ahora, esa afirmación no necesariamente es el tema. Puede ser que el tema que se esté abordando en esta semana es sobre la legalización de las drogas o sobre la legalización de la marihuana. Creo que más bien es como en general la legalización de las drogas, pero ese es el tema. No podríamos tomar esa frase como la afirmación porque nos quedaríamos muy cortas, o como que sería muy ambiguo, ¿sale? Necesitamos que tenga más precisión. Entonces, la legalización de las drogas, ¿dónde? O sea, siempre tendríamos que hacernos las preguntas básicas. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, para qué? ¿Sale? Y con estas preguntas, si nosotros mismos las respondemos dentro de esa afirmación, va a ser mucho más fácil que podamos tener en cuenta y que esté mejor construida. Entonces, ya ves que la plantilla que luego se muestra, que se pone de base para poder desarrollar ese texto, te ponen así como premisas y conclusiones. Pues las premisas tienen que ser explicaciones y debemos partir de una afirmación, ¿sale? Es como que lo que sería lo inicial. Ahora, lo primero es que tendríamos que pensar en una tesis. La tesis también va siendo una afirmación, ¿sí? Una afirmación mucho más elaborada, mucho más construida, y desde ahí entonces siguen habiendo esas premisas y esos argumentos. Es como si fuera una tipo pirámide, ¿no? Entonces la base está la tesis y luego vamos como desglosando, vamos con las afirmaciones, luego vamos con los razonamientos o las premisas, mostramos evidencias y luego la conclusión.
y así se repite, ¿no? O sea, porque ese pudiera ser solamente un argumento. Entonces, un argumento va a tener todos esos elementos. Y yo lo pienso como si fuera una mesa. Si falta alguno de estos elementos en el argumento, entonces la mesa no queda chueca, ¿no? O sea, es como cuando vas a un restaurante, una fondita, y entonces te sientes en una de estas mesas, y si a lo mejor está en la calle, pues luego baila, ¿no? Así como que está chueca. Y entonces tienes que ponerle algo para que deje de bailar la mesa. Pues es exactamente igual. Si faltara alguno de estos elementos, pues la mesa se cae, ¿no? Entonces habría que pensar qué me está haciendo falta. Entonces, puse como ejemplo la actividad que fue de la semana pasada, que es la de la lectura. Entonces, los argumentos, o sea, la principal afirmación, como quien dice la tesis, sería que tal vez que en México algunos adolescentes no tienen hábitos de lectura porque no hubo motivación, así, y está ambigua, ¿eh? Tendría que estar como mucho más clara. Entonces, tenemos las premisas que deben ser explicadas, ¿no? ¿Por qué crees que no hubo motivación? Pues porque a lo mejor hay muchas distracciones en casa, porque no necesariamente hubo libros en casa, ¿no? Porque también a los papás no les gusta leer, porque en la escuela no hubo incentivo para la lectura, porque hubo muchos videojuegos, y así nos podemos ir con un montón de explicaciones, y esas explicaciones tendrían que ser desarrolladas, ¿no? No solamente mencionarlas, sino desarrollarlas y seguir o continuar con la evidencia y luego la conclusión. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Para realizar un argumento necesitamos como mínimo 4 elementos. Y digo como mínimo porque hay diferentes formas de hacer argumentos. Entonces, es como la más básica, ¿no? O sea, por lo menos tendrían que estar esos elementos. Porque, por ejemplo, hay una teorías acerca de la argumentación, donde, por ejemplo, pueden haber muchos más elementos dentro de la argumentación y entonces a veces uno se pierde en eso, ¿sale? Pero bueno, por lo menos estos cuatro elementos. Entonces, vuelvo a insistir, empezamos con una afirmación, luego vamos con las premisas, que son explicaciones, luego tenemos que mostrar evidencia y luego la conclusión. Ahora, cuando mostramos evidencia, no quiere decir que vayas a poner los enlaces de consulta, porque también a veces así pasa, que ahí lo pones, ¿no? Ahí está mi evidencia, ¿no? De ahí lo estoy sacando, no. Tiene que estar estructurado de tal manera que lo puedas mencionar dentro de tu texto. Entonces, si estás hablando a lo mejor que estás de acuerdo o estás en contra de que la marihuana se legalice, tendríamos que decir por qué estamos a favor o estamos en contra y buscar, o sea, como quiénes de estas instituciones son las que hablan o las que estudian o las que han hecho como algún estudio acerca de esta situación, ¿sale? Acerca de esto. Bueno. Entonces, para la evidencia tendríamos que aprender a citar, tenemos que hacer como una tipo cita textual y aquí es donde entran las fuentes de consulta y para realizar citas textuales o paráfrasis, por ejemplo, del INEGI. El módulo sobre la lectura, MOLEC,
genera información estadística sobre el comportamiento del lector de la población en el país. Y luego, mira, cómo está la cita en APA, INEGI 2025. ¿Vale? Una paráfrasis sería así más o menos igual, nada más que sin comillas. El INEGI, a través del módulo sobre la lectura 2025, recopila estadísticas que permiten conocer cómo leen los mexicanos y en qué materiales prefieren. Y ya al final también se hace ahí la referencia. Bueno, ¿cómo construir argumentos? Ahorita voy a poner unos videos, ¿no? ¿Cómo construir argumentos? Primero tendríamos que pensar cuál es tu tesis o idea central de la que estás partiendo. De esa tesis, ¿cuáles son tus razonamientos que lo sustentan? ¿Qué evidencias sostienen esos razonamientos? Esto es importante, pensarlo. Y cómo respondes a objeciones o puntos de vista en contra. Entonces tendríamos que pensar, ¿quién podría, a la hora de leerlo, quién podría decir, ah, no, aquí estás equivocado? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Sale? Y en el por qué estás diciendo esto, ya tú tienes que justificarte. Y a la hora de justificarte es como vas mostrando las evidencias. Bueno, también estuvimos hablando la semana pasada que debe de haber una cohesión. La cohesión se refiere a que utilicemos organizadores textuales o conectores textuales que nos ayuden a establecer una relación entre las ideas. Y son estas palabras como debido a que normalmente, en conclusión, ¿sí? O sea, son estas palabras que nos ayudan a poder relacionar las ideas. Es muy importante que nuestro texto lo dividamos en párrafos para que las ideas puedan estar bien estructuradas y no que sea un solo párrafo, porque si no es difícil de lectura y además estamos utilizando mal los signos de puntuación, ¿sale? Y las ideas están mal acomodadas, como quien dice. Tiene que haber una coherencia. Entonces, si estás hablando de que estás a favor de la legalización, mantente lo más que puedas hasta el final. Si vas a decir que estás en contra, mantente hasta el final de que estás en contra. No que a mitad del camino ya estés a favor o ya estés en contra. Déjame quitarle el aquí. Okay. Bueno. Vamos a ver un video que tiene que ver con la formación de los argumentos. Bueno, vamos a ver cómo ir redactando estos argumentos en un texto o cómo realizar un texto argumentativo. Y
y posteriormente lo platicamos. Porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. ¿Quieres escribir un texto argumentativo y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes. En este breve video aprenderás cómo redactar un texto argumentativo de manera fácil y sencilla. Empecemos. Para que la redacción de nuestro texto argumentativo sea correcta, debemos entender, en primer lugar, qué es un texto argumentativo. Los textos argumentativos son aquellos cuyo propósito comunicativo es el de convencer o persuadir a un lector sobre un punto de vista que llamaremos tesis y que deberemos defender con una serie de pruebas que llamaremos argumentos. En suma, un texto argumentativo busca convencer sobre una tesis que será defendida con argumentos. Ahora bien, para que tu texto argumentativo tenga coherencia y cohesión, se te sugiere la siguiente estructura textual. Una introducción. Esta será la parte inicial de tu texto argumentativo. Aquí debes hacer dos cosas: definir el tema a tratar y plantear tu tesis, es decir, tu postura o punto de vista respecto al tema. La extensión sugerida es de 1 a 2 párrafos. Leamos el siguiente ejemplo de introducción. Leer es un proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y cuestionamientos. Por todo ello, pienso que leer desarrolla el pensamiento crítico. Como vemos, en este párrafo se ha definido qué es leer y luego se ha planteado la tesis a defender. Leer desarrolla el pensamiento crítico. Desarrollo argumental. Esta será la parte más extensa de tu texto argumentativo. Aquí deberás exponer párrafo a párrafo cada uno de los argumentos que defiendan o sustenten tu tesis. Se recomienda investigar sobre el tema y seleccionar información e ideas que nos ayuden a darle mayor peso a nuestros argumentos. Se recomienda además usar conectores lógicos de causa porque, puesto que, de certeza, es evidente que, está claro que, es indudable que, de condición, sí, a menos que, según, siempre que, de consecuencia, así es que, por eso, por lo tanto, de oposición, pero, sin embargo, no obstante, entre otros conectores lógicos. Leamos el siguiente ejemplo de desarrollo argumental. Leer de manera comprensiva desarrolla nuestro pensamiento crítico porque permite confrontar nuestras ideas y creencias con nuevos puntos de vista sobre diversos temas. De esta manera, formamos nuestra autonomía, es decir, aprendemos a pensar por nosotros mismos, capacidad que es muy importante en estos tiempos. Además, cuando leemos, comprendemos e interpretamos las ideas de los otros y estas ideas son la base para construir y organizar nuestros propios puntos de vista sobre un tema o problema. Por ello, mientras más leemos, más ideas tenemos y más críticos y conscientes somos para con nuestra realidad circundante. Leer también aumenta nuestro vocabulario, lo cual es muy importante para desarrollar nuestro propio criterio. Cuando aprendemos una nueva palabra, no solo queda en nuestra mente, sino que nos abre una nueva posibilidad para expresar nuestras propias ideas. Como podemos observar, cada párrafo desarrolla un argumento diferente y sustenta nuestra tesis. Leer críticamente nos da autonomía, es decir, aprendemos a pensar por nosotros mismos, nos permite construir nuestras propias ideas y ampliamos nuestro vocabulario que, finalmente, nos ayuda a expresar mejor dichas ideas. Todo ello gira en torno a la tesis Leer desarrolla el pensamiento crítico. Por último, tenemos que llegar a una conclusión. En esta parte se cierra nuestro texto. Aquí debes realizar una síntesis de todo lo expuesto y reafirmar la tesis. Recomiendo que esta parte sea solo de un párrafo. Leamos un ejemplo. En conclusión, desarrollar nuestro pensamiento crítico y ser más autónomos necesita del ejercicio lector. En suma,
Un texto argumentativo es aquel que tiene como finalidad convencer o persuadir sobre un punto de vista a partir de un tema en concreto. Podemos redactar un texto argumentativo siguiendo la estructura textual de introducción, desarrollo argumental y conclusión. Por último, para que nuestro texto argumentativo sea de calidad, debemos investigar sobre el tema que vamos a abordar y construir argumentos fuertes y razonables para así defender bien nuestra tesis. Eso es todo por hoy. Espero que este brevísimo video te haya sido de provecho. Si es así, no olvides apoyarme con un me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido educativo. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Bueno, aquí nos menciona cómo se van desarrollando los argumentos y ahora voy a poner otro video que tiene que ver con, bueno, en este otro está hablando de una tesis como trabajo de investigación, ¿sale? Pero me interesa mucho que podamos escuchar a esta persona cómo habla acerca de cómo desarrollar los argumentos, ¿no? O sea, ¿en qué tendríamos que estar pensando cuando vamos a desarrollar argumentos? Y eso para mí es como lo más significativo. Más que pensar, nosotros no estamos haciendo ninguna tesis, no confundamos la tesis como investigación a la tesis que lleva un argumento, que sería la afirmación central, el punto central medular del cual estamos partiendo. ¿Ok? Nada más eso que quería aclarar. Entonces, argumentativo. Me parece que a partir de la siguiente sesión ya traigo ejercicios, ¿no? Creo que en esta semana no todavía, porque es como más teórica, pero ya las que siguen sí ya son como más, como que interactuamos un poquito más. Entonces, ¿cómo redactar? No, cierto. Tu conductor sabiendo que está verificado. Por eso viaja seguro y a un precio justo. Una tesis tiene que estar muy bien argumentada y ese argumento debe estar bien sustentado por evidencias, por hechos y además bien hilado. Vamos a ver hoy cómo tenemos que hacerlo, porque podemos partir de aquella pregunta que nos hace sacar la hipótesis de trabajo, que te dejo aquí el enlace a ese vídeo donde lo explicábamos bien paso a paso, pero llega un momento en el que hay que desarrollar el argumento y tenemos que convencer al lector de que está bien argumentado, de que las razones son potentes y que las evidencias son válidas. Así que hoy hablamos de las claves para construir un argumento. Este vídeo de hoy en realidad nos puede servir para la vida diaria, siempre que tenemos esa discusión en el bar sobre el fútbol o sobre esto de política, siempre tenemos que intentar hilar bien ese argumento y además fundamentarlo en evidencias, en hechos de peso. Así que, bueno, vamos a empezar. Para construir un buen argumento tenemos que seguir más o menos los siguientes pasos. El truco esencial siempre va a ser que escribamos para el lector. No tenemos que escribir como nos viene a nosotros, como nos explicarían a nosotros. No, tenemos que ponernos en la piel de ese lector, de ese compañero de campo, de disciplina, que nos va a leer, porque le tenemos que explicar a él.
Esto en marketing se llama escribir, pues todo lo que es el marketing, la publicidad, etcétera, escribir para un buyer persona, para ese comprador imaginario al que te estás dirigiendo. Le tienes que poner casi un perfil, una edad, a qué se dedica, cuáles son sus aficiones, porque dependiendo de cómo seamos, nadie le hablamos igual a nuestra madre que a un amigo, que a un compañero de trabajo. Siempre va a ser completamente diferente. Y en un tema de tesis tiene que ser esencial que sepamos a quién nos dirigimos de nuestro campo. Entonces imaginemos ese personaje que nos va a leer de forma dura y crítica, que va a querer que lo despiecemos bien y que tenga unas evidencias y unos hechos muy fuertes, muy sustentados. Entonces, vamos a empezar pensando eso. Partimos de cuál es nuestra hipótesis. Ya hemos dicho en este vídeo que os he dejado antes cómo se generaba esa hipótesis de trabajo. A continuación, ¿qué razones la sustentan? Las razones es lo que va a vertebrar nuestro argumento. Nosotros hemos tenido que hacer razonamientos, es una especie de conclusiones sobre las evidencias. Esas evidencias hay que citarlas. Hay una gran diferencia entre lo que es un razonamiento, una razón o una evidencia, un hecho. Las evidencias o hechos las citamos y las citamos todas, y además tenemos que ver que sean suficientemente fuertes, sólidas, porque si a lo mejor lo estamos basando en unas estadísticas que ha hecho este instituto o este periódico o este tal, tenemos que buscar más, tenemos que buscar algo que sea muy sólido. No podemos hacer una afirmación en esas razones que damos para argumentar nuestra hipótesis de trabajo. No podemos dar esas razones si no tenemos debajo unas evidencias fuertes, unos hechos fuertes. Ya tendremos un vídeo sobre que hablaremos de esas evidencias, de esos hechos y cómo encontrarlas en las fuentes, qué tipos de fuentes hay, etc. Pero importante, siempre recordar, las evidencias o hechos hay que citarlas, de qué fuente vienen, de dónde sabes eso, cómo has llegado a ciertas conclusiones, a esas razones que luego te sustentan esa hipótesis. Es decir, es como un árbol, ¿vale? Luego, la parte más importante, ¿cómo respondes a las objeciones o puntos de vista alternativos? A ver, os pongo un ejemplo que me sucedió a mí en mi tesis. Yo en mi tesis desarrollé una cartografía alternativa en sección de la ciudad de Granada para, tener una cartografía para poder hacer planeamiento que tuviera en cuenta las cotas y la topografía de una ciudad como Granada que se construye sobre colinas. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando hice la lectura de mi tesis, uno de los miembros del tribunal me dijo que por qué había desarrollado las secciones desde 2013, que es cuando puse el listón para esas secciones de cada colina, hacia atrás en el tiempo, y no había desarrollado esas secciones haciéndole zoom más pequeñito para desarrollar más detalles a nivel incluso constructivo de las casas, de los materiales, etc. Entonces, bueno, yo argumenté que había esas dos vías para poder hacer mi tesis y que en un principio yo había creído más constructivo para mi aportación a la ciudad el desarrollarlas atrás en el tiempo para comprender la evolución urbana, que, sin embargo, desarrollar la materialidad y que era ciertamente un tema muy interesante para desarrollar a futuro, post-tesis. Entonces, ya estáis viendo puntos alternativos de vista. Nos van a preguntar por esos puntos alternativos de vista, los tenemos que tener en cuenta. Entonces, en esa argumentación, en ese argumento, tenemos que adelantarnos a esas preguntas alternativas, a esas objeciones. ¿Y por qué ha hecho esto y no ha hecho lo otro? ¿Por qué ha tenido en cuenta a este autor y no ha tenido en cuenta a este otro? ¿Por qué ha cogido la estadística de aquí y no de allí? Tenemos que adelantarnos e ir atando todo eso muy bien para que nuestro argumento sea muy sólido y sea impenetrable a esas preguntas. Y luego, otro tema importante, cómo son de relevantes los razonamientos
para nuestra afirmación. Recordemos que la afirmación es esa hipótesis de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo de relevantes? Es que hay veces que los argumentos se sostienen sobre unos razonamientos que no están del todo sustentados. Entonces, tenemos que leer nuestra tesis, tenemos que pensar como el otro. Por eso el truco esencial, escribir para los futuros lectores, para los críticos, para los que en una revista, para publicar un artículo, lo van a leer casi con mala idea para sacarte la puntillita. Piensa qué compañero de departamento, qué personaje de tu campo, de tu disciplina, es muy puntilloso y es muy maniático y le saca peros a todo y escribe para él. Porque eso va a hacer que cierres mucho más toda la argumentación y sea mucho más sólida. Bueno, iremos adentrándonos mucho más en cómo ensamblar un argumento, en cómo escribirlo, en qué detalles tener en cuenta, en cómo hacer una garantía para alguna de esas objeciones, pero de momento, hasta aquí, todo lo que es principalmente las claves esenciales a la hora de escribir el argumento, y si lo haces punto por punto y te pones en un folio en blanco arriba esa hipótesis tuya de trabajo, esa afirmación, y empiezas con todo lo que has leído hasta ahora a ir haciendo como un árbol de esas evidencias e ir lanzando, recuerda el vídeo de los mapas mentales para una argumentación. Los mapas mentales son ideales. Así que te dejo aquí el otro enlace y nos vemos el próximo día. Cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier duda sobre este tema o otros, déjamelos en comentarios que enseguida te atenderé. Así que hasta el próximo día. Bueno, entonces, ese es como más recomendaciones, más que de manera así como técnica, cómo resolver, cómo realizar los argumentos, ¿no? Es como, pero me gusta ese canal porque da muchos tips. Ahora, el hecho de que nos diga que para poder hacer argumentos es importante hacer mapas mentales, sí. Nada más que ese video no me gusta porque es como, les digo, bueno, ese sí es muy técnico, pero al final de cuentas, como está haciendo los mapas mentales desde la computadora, está súper aburrido, entonces no, creo que no es nada recomendable. Sin embargo, yo soy de la idea que los mapas mentales los hagan en físico. El hecho de escribir a mano nos ayuda a que podamos conectar, hagamos relaciones neuronales. Entonces, eso se nos ha perdido muchísimo por trabajar desde el teléfono o trabajar desde la computadora. Entonces, es importante volver a las bases, escribir a mano. Es importante hacerlo en el papel, así como cuando estábamos primaria, secundaria. Es importante que lo tengamos, que tengamos una libreta y que ahí hagamos nuestras anotaciones y que sí se puedan hacer mapas mentales, sobre todo esquemas, ¿no? Un esquema de cómo voy a organizar mi información. O sea, si estoy hablando de que estoy a favor de la marihuana, ¿por qué? Entonces, una ramita es un por qué, otra ramita es otro por qué, otra ramita es otro por qué, y así sucesivamente. Y esto, pues, nos puede ayudar a tener más orden y tener mejor estructura de nuestro trabajo, porque luego eso hace falta. No quiere decir que ustedes, no quiere decir que todos, no quiere decir que siempre, pero a veces sucede, ¿sí? Bueno, ahora hay otro temita que, bueno, hay dos temitas que estoy dejando de lado, que no quiero dejarlos de lado, pero que son acerca de la clasificación de las ciencias y del debate, ¿sale? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces, acerca de la clasificación de las ciencias, es que también tengo un video, pero está un poquito lento. Bueno, me parece
que es un tema que ya vieron en otro momento. Uy, no, ya no se ve otra vez mi presentación. ¿Por qué? No lo sé. Ah, ya. Bueno, resulta que este tema me parece que ya lo han utilizado, ya lo vieron en otro módulo, sin embargo es importante que lo vuelva a retomar así rápido para que no se les olvide y sobre todo para que no haya complicaciones en la entrega de sus actividades, porque en esta actividad número que es 3 y en la 5 está presente, ¿no? Entonces, se menciona en la 5, en la 7, no, en la 5, en esta 3, 5 y 6. Entonces, es importante que ustedes vayan pensando qué disciplinas o qué ciencias, áreas disciplinares, se relacionan con el tema que están realizando. Entonces, tenemos la clasificación de las ciencias, tenemos las ciencias formales y las ciencias fácticas. De las ciencias formales están las matemáticas, estadística y lógica, pero de las ciencias fácticas es mucho más amplia. Entonces tenemos las ciencias sociales y las ciencias naturales. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque hay ocasiones en que al momento de ustedes relacionar las disciplinas o áreas disciplinares o ciencias en su actividad, lo ponen de manera general, como ciencias sociales o como ciencias naturales. Y si nos fijamos, bueno, aquí las ciencias sociales son poquitas. Digo, hay más, pero son, porque luego también se dividen las humanidades, ¿no? Pero en las ciencias naturales, si se fijan, la clasificación es más amplia. Y la diferencia en todo esto es que el objeto de estudio es el que cambia. Es decir, tenemos un objeto de estudio y un sujeto de estudio, ¿no? O sea, el sujeto de estudio va a ser las personas que se están estudiando. Y el objeto de estudio va a ser como el tema que se desarrolla, que se va a estudiar. Entonces, por ejemplo, de la sociología, aunque la sociología y la antropología son como ciencias hermanas, no son la misma cosa, o sea, no van a estudiar lo mismo. La sociología va a estudiar los grupos humanos y la antropología se va a encargar como de los símbolos, de los significados, ¿sale? Tiene un poquito más que ver a lo mejor con la comunicación, pero la comunicación se nutre de muchas ciencias, no es solamente la ciencia de la comunicación, no. Por eso dicen ciencias de la comunicación, porque son muchas ciencias las que de ahí se van nutriendo. Ahora, la economía no va a ser lo mismo que la psicología, ¿no? Ahí va a ser parte de la administración de los recursos y la psicología va a tratar de comprender cómo funciona el comportamiento de las personas, ¿sale? Bueno, creo que hasta aquí estamos bien. Pero de las ciencias naturales, todo es más amplio y más diverso y más diferente. Entonces, tenemos de las ciencias físicas, la física, la química y la astronomía. Pero entonces, de la física va a estudiar algo totalmente distinto a la astronomía, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, de la física va a estudiar algo completamente diferente a la biología o zoología, ¿no? Y hay algunas que igual también, como les repito, pues como que o se hermanan, pues, o se nutren unas de otras. Entonces están las áreas multidisciplinares. O sea, no tenemos como un área pura, sino que vamos a tratar de buscar elementos de áreas multidisciplinares que nos ayuden a poder entender ese fenómeno social o ese fenómeno, el que sea, ya sea natural o ya sea social o ya sea matemático, etc. ¿Sí? Entonces, ahora,
De todo esto, no sé si tienen alguna duda. Ah, ya no se ve. Bueno, entonces, como me queda todavía tiempito, vamos a ver el video. La clasificación de las ciencias. Durante la historia, las diferentes ciencias se han clasificado de diferentes maneras. La razón por la cual la ciencia no ha conservado siempre la misma clasificación es porque la ciencia, es una construcción histórica que con el paso del tiempo va cambiando sus criterios a la hora de clasificarse a sí misma. El proceso de clasificación de las ciencias es tan antiguo como la historia del hombre. Sin embargo, recuerden que durante el periodo antiguo e incluso el mismo medioevo, ciencia y filosofía eran equivalentes, y que el término ciencia, separado de la filosofía, se comenzó a utilizar en el Renacimiento, cuando la astronomía y la física comenzaron a sistematizar su propio método de estudio y por lo tanto definieron de manera muy precisa su propio objeto de estudio. De lo anterior se desprende que algunos autores consideren que lo que caracteriza una ciencia es fundamentalmente su método de estudio, es decir, el modo de pensar y actuar de dicha ciencia, que debe ser planificado, ordenado y orientado hacia un fin. Combinando los diversos tipos de métodos de las ciencias y los objetos que estudian, se puede proponer la clasificación que ustedes pueden ver en la tabla así. En primer lugar, las ciencias se clasifican en formales y en empíricas. A su vez, las ciencias formales se clasifican en lógica y en matemáticas. La clasificación de las ciencias formales en lógica y matemáticas se debe a que lo formal tiene que ver con estructuras mentales que intentan explicar la realidad a partir de formas creadas por el hombre. Una de esas formas es, por ejemplo, los números. De esta manera se intenta simplificar la complejidad del mundo. Es decir, los científicos formales, los lógicos y los matemáticos no trabajan con las cosas u objetos que existen en el mundo, sino con realidades creadas por ellos mismos en su mente. Nuevamente coloco de ejemplo los números, pero también están las letras y los símbolos que ustedes pueden ver en la imagen. A estos símbolos se les denomina formas y de allí su nombre, ciencias formales. En cambio, las ciencias empíricas sí trabajan con los seres de la naturaleza, por ejemplo las plantas, los animales, los seres humanos y cualquier tipo de materia inerte, entre otros. De allí que se denominen empíricas, puesto que sus objetos de estudio se pueden evidenciar a través de los sentidos. Las ciencias empíricas a su vez se clasifican en ciencias naturales y en ciencias sociales. Las naturales tienen que ver con todo lo físico que se encuentra en la naturaleza,
tanto vivo como inerte. Si son seres vivos, se llaman ciencias naturales biológicas. Y si son seres inertes, se llaman ciencias naturales físicas. En cambio, las ciencias sociales se dedica exclusivamente al estudio del hombre como ser racional, como persona, como sociedad. Un ejemplo de las ciencias naturales físicas son la geología, cuyo objeto de estudio son los suelos o las capas terrestres, y la astronomía, que estudia todos los cuerpos que están fuera de nuestra atmósfera. Un ejemplo de las ciencias naturales biológicas son la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas, la zoología, ciencia que estudia los animales, la genética, ciencia que estudia los genes, y en general todas las ciencias que estudian organismos vivos se ubican en esta clasificación. Finalmente, las ciencias sociales, como ya afirmamos anteriormente, se centrarán solamente en el ser humano. Por ejemplo, el ser humano en relación con su mente, que sería el objeto de estudio de la psicología. El ser humano en relación con los otros, la sociología. El ser humano en relación con el poder, la política. El ser humano en relación con los medios con los cuales subsiste, la economía, y así sucesivamente con las demás ciencias que se ubican en esta categoría. En síntesis, las ciencias se clasifican en ciencias formales y empíricas. Las ciencias formales se clasifican en lógica y matemáticas. Las ciencias empíricas se clasifican en naturales y sociales. Y las ciencias naturales a su vez se clasifican en ciencias físicas y ciencias biológicas. Listo. Pues ya tenemos casi todo cubierto. Falta otro temita que sería el del debate. ¿Hay alguna duda acerca del debate? Muy bien, bueno. Ay, casi no se ve, pero bueno. Tenemos que en el debate va a haber un moderador, que en este caso soy yo, una persona neutral que guía el debate contra los tiempos y asegura que se respeten las reglas. En este caso, o sea, si fuera un debate de manera presencial, tendríamos solamente como un tiempo destinado, ¿no? A lo mejor 1 hora, etcétera. Y en esa hora se destinan a lo mejor 5 minutos para que se haga un argumento de un equipo y 5 minutos para el argumento de otro equipo. En este caso, como no es de esa manera, el tiempo pues va a ser toda la semana, ¿no? De lunes a viernes. La idea es que de lunes a viernes se pueda ir desarrollando las opiniones o los argumentos, pues para que podamos tener forma de debatir, ¿no? Si nada más 2 o 3 personas son las que van haciendo el debate, pues va a ser un poco difícil porque pues, no va a haber como mucha forma de dialogar, ¿sale? Entonces es importante que puedan entrar en los días subsecuentes, ¿no? Si no lo han hecho, que lo hagan de manera subsecuente y sobre todo que lo hagan en diferentes días, porque también debo recordarles que es importante
que revisen la rúbrica de evaluación. ¿Para qué? Pues para que ustedes chequen ahí qué se les evalúa, ¿no? Entonces, una de las cosas que se les evalúa es el que entren en diferentes días y que por lo menos, no por lo menos, pero sí que sean los 5 días. Si son 3, si son 2, pues se va disminuyendo. Entonces, pues bueno, eso no queremos, ¿verdad? Entonces sí, para que lo puedan hacer. También se supone que no se vale, pero pues ya si lo tienes así, porque ya sí te dio la vida, pues ya ni modo. Que no debería ser todas en domingo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hice mis 5 por el domingo, pues porque lo que se trata es que a lo largo de la semana se puedan ir desarrollando todos los argumentos. Ok, entonces tenemos un tiempo limitado, cada participante tiene un espacio para exponer sus ideas, responder y contraargumentar. Entonces, por eso son las 5 oportunidades, como quien dice. Siempre tiene que haber respeto y cortesía. Los debates políticos, pues ya sabemos que ahí no hay ni respeto ni cortesía y siempre se están dando hasta por debajo de la lengua. Y entonces, pues no está bien, ¿no? Ahí de pronto si supiéramos un poquito más de elementos del debate, nos daríamos cuenta que realizan falacias argumentativas, ¿no? Que tiene que ver con, de pronto, mm, pues descalificar y todo esto. Bueno, luego también tiene que haber una reputación. Esto casi no lo hacen ni en los escritos ni en el foro de argumentación. Y no sé por qué, a lo mejor porque no queda claro como de qué se trata, pero la refutación tiene que ver con justamente el debatir y probablemente no estar de acuerdo, a lo mejor con alguna otra persona, pero brindar argumentos para poder refutar, ¿vale? Y bueno, pues la conclusión final, ¿no? Entonces esa se supondría que tendría que ser el viernes o pues hasta el domingo, dependiendo. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante investigar previamente para poder hacer las aportaciones en el foro de debate? Pues porque fortalece los argumentos. La investigación permite construir ideas con base en datos, ejemplos, teorías relevantes, porque no es lo mismo creer que afirmar, ¿sale? Esto también les quería yo decir. Hay palabras, más bien serían verbos, que no son recomendables que los pudieran utilizar dentro de los ensayos o dentro de los argumentos, ¿sale? ¿Y por qué no se recomienda? Pues porque nos da una idea pues de duda, como sería el hecho de decir creo que. Déjenme ponerlo otra vez. Bueno, ya estamos acabando, ¿eh? Nada más les voy a poner aquí. Pues como una listita, ¿sale? Para que la tengan en cuenta y en lo subsecuente no la utilicen. Así, no lo utilicen, por favor. Mejor cámbienlo por afirmo que, aseguro que, ¿qué otra? Manifiesto, puede ser también. ¿Cuál otra?
Déjame ver cuál más. Pues el que siempre utilizan. Considero que sostengo, ¿no? No, vamos a poner arriba. ¿Qué otra? Pues ya, por lo menos esos, ¿sale? Entonces, creo que yo lo dejaría de lado porque nos da una idea de creencia y sobre todo que si estamos tratando de desarrollar argumentos, la creencia no nos da objetividad, ¿sale? Y además nos da una cierta duda. Entonces, si necesitamos que estén sólidos, debemos de eliminar bueno, no eliminarlo, pues, o sea, tú cuando estás hablando puedes decir, creo que sí, creo que no estoy tan segura, ¿no? Pero para hacer argumentos, pues mejor no hay que poner de creo que, más bien afirmo, aseguro, considero, sostengo, ¿sale? Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, ¿alguna duda que se tenga? Si no hubiera ninguna duda, entonces nos podemos retirar. Muchas gracias y nos encontramos el viernes más temprano.